¿Qué tal con todos? Seguimos con el tema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este caso ya vamos a ir directo a cómo se resuelve una ecuación diferencial. Existen varios métodos dependiendo del tipo de ecuación diferencial que yo me encuentre. En este caso, como ya vimos de cómo se clasificaban las ecuaciones diferenciales, entonces, para resolver una ecuación diferencial de primer orden lineal, vamos a tener un método, el cual se llamará factor integrante, por factor integrante. ¿De qué se trata este método? Vamos a encontrar una función o denominado factor integrante, el cual yo al multiplicar a toda mi ecuación diferencial va a ser más fácil de integrar. Entonces, retomando sobre la clasificación. Muy bien, tenemos que es una EDO de primer orden lineal. De primer orden, entonces nos hace referencia que el máximo orden de la derivada dentro de la ecuación diferencial va a ser de 1. O sea, solo va a existir hasta la primera derivada. Tenemos su función y su variable independiente. Ok, habíamos dicho que es lineal si se le podía escribir de la siguiente forma, de esto. Entonces, bueno, en este caso abarca distintos órdenes de derivadas, pero como el de nosotros, el que vamos a resolver es de primer orden, entonces el máximo será la primera derivada. Entonces, por lo general, de manera normal, vamos a encontrar a las ecuaciones diferenciales de primer orden lineal de la siguiente manera. Como pueden ver, el mayor orden de la derivada es 1. Y es lineal porque el exponente, ya sea de la función o de sus derivadas, es de 1, y además los coeficientes que acompañan a mi variable dependiente o bien es una constante o una función. Ahora, como les digo, vamos a encontrar a estas dedos de esta forma, en donde, como puedo ver, tengo aquí la primera derivada de mi función. ¿Y cuál es su coeficiente? Debe ser siempre el 1. Ahí se sobreentiende que está el 1. Seguimos para acá. Tenemos a la función a la que yo estoy buscando, pero al lado tenemos a un coeficiente, el cual es una otra función, pero que está respecto a la variable independiente, a x. Y aquí este q de x también es otra función que está respecto a x. Entonces, para resolver estas ecuaciones, como les dije, vamos a necesitar un factor integrante que al multiplicar a toda esta ecuación diferencial sea fácil de integrar. Este factor integrante es el siguiente. En este caso va a ser u a esta es igual a exponencial elevado a la integral de p de x de x. Ok, este es el factor integrante del sería tan fácil de resolver este integral, este lado. Sé que p de x viene a ser esta función, la que acompaña a la variable dependiente. Entonces solo tendría que resolver esto. Pero ¿de dónde nace esta expresión? Nace de lo siguiente. Como decimos que necesitamos un factor integrante que al multiplicar a la EDO sea más fácil de integrar, entonces hacemos lo siguiente. Multiplicamos por ese factor integrante, es decir, multiplico a u de x por toda la ecuación diferencial. Ahora, seguimos realizando procesos matemáticos. Este factor integrante pasa a distribuir a cada uno de los factores dentro del paréntesis y me queda lo siguiente. Listo, multiplicamos a toda la ecuación diferencial. Bueno, dentro de todos los métodos que existen para resolver ecuaciones diferenciales, la mayoría van a ser
realizadas por suposiciones, excepto por la transformada de Laplace. Entonces vamos a decir que para que esta expresión sea fácil de integrar, esta ecuación diferencial sea fácil de integrar, necesitamos que todo este lado izquierdo se lo pueda expresar de la siguiente manera, como la derivada del producto del factor integrante por mi función que yo estoy buscando, por la variable dependiente, toda esa derivada. Entonces necesito que esto sea igual a esto, para que sea fácil de integrar, porque de aquí yo solo integro en función de x y por el primer teorema fundamental del cálculo me queda lo mismo de aquí, lo que está dentro del paréntesis. Entonces necesito que esto sea igual a esto. Entonces igualo. Vendría a ser que esto, digo que quiero que sea, necesito que sea todo este lado izquierdo. Entonces, listo. Ahora continuamos del lado izquierdo. Tenemos la derivada de un producto y por regla de la cadena sabemos que es la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Y continuamos copiando el otro miembro. Ahora, ¿qué puedo simplificar? Puedo simplificar lo siguiente. Se me va esto y continúo. Listo, ahora debo también aclarar que la función que yo estoy buscando, la variable dependiente, la función de x, debe ser mayor que 0. ¿Por qué? Aquí voy a pasarle a dividir para poder simplificar. Entonces puedo simplificar esto siempre y cuando y x sea mayor que 0. Y continuamos y nos queda lo siguiente. Luego, también vemos que nos queda una EDO. Esto viene a ser otra ecuación diferencial de primer orden lineal y en este caso es no homogénea. Si yo pasara toda esta expresión a restar al otro miembro. Entonces, existe también otro método que se llama de variables separables. Pero en este ejemplo va a estar muy fácil de ver. ¿Por qué? Porque yo voy a pasar este factor integrante a dividir, lo cual me quedaría la siguiente. Listo, entonces, otro método que yo les dije se trata solo de y luego integrar. Entonces, integro en función de listo. Ahora, pues, lo que no está de acuerdo al diferencial que yo necesito integrar. Entonces, por la definición de diferencial sabemos que, por ejemplo, yo pongo que u es igual a u de x, ¿ya? Y el diferencial de u vendría a ser la derivada de u de x por dx. Y como pueden ver, todo el lado es lo que yo tengo aquí. Entonces solo reemplazo, esta integral viene a ser la siguiente, diferencial de u sobre u de x. Por la integral, aquí la integral. Y luego tan solo integramos, sabemos que esta es una integral simple, la cual es el logaritmo natural. Entonces viene a ser el logaritmo natural de u de x.
recalcar era que estas funciones que les mostré al inicio, p de x, deben ser continuas en un intervalo que es superior a 2 integrales. Este intervalo lo voy a determinar según el tipo de función que yo tenga aquí. Tengo que encontrar el dominio de esta función, en donde es continua, y también de esta. Entonces, por lo general, de acuerdo a eso, el factor integrante va a ser siempre mayor que cero. A tener que este factor integrante va a ser siempre que cero. Entonces, con esto yo ya puedo, en vez de estos absolutos, ponerles en paréntesis porque sé que es positivo. Listo. Ahora, para seguir necesito encontrar este factor integrante. Ya estoy cerca. Ahora aplico eh, exponencial Euler a cada miembro. Por teoría de logaritmos sé que esto se me va y me quedaría u de x es igual elevado a la integral de p de x de x. Claro, y aquí se me fue un error. Sé que esta es una integral indefinida, entonces va a tener más de una constante. Y esta constante va a pertenecer a los reales. Aquí seguiría teniendo, si no se me hubiera olvidado, me hubiera quedado u de x por e elevado a una constante, que en general vendría a ser otra constante. C1 pertenece a los reales, y para ser más claro, vamos a tener, si yo lo dejo en función de C1, vamos a tener una familia de factores integrantes. Entonces puedo decir que C1 va a ser igual a 1. Con eso ya no lo y entonces finalmente el factor integrante va a ser Euler de p de x. Y con esto ya veo de dónde nace lo que les mostré al inicio, el factor integrante. Entonces, ¿para qué me va a servir este factor integrante? Y al resolver una ecuación diferencial, yo ya voy a poder ver cuál es mi función p de x. Entonces aquí solo reemplazo, integro y consigo mi factor integrante. Luego prosigo a multiplicar a toda mi ecuación diferencial y vamos a tener que una ecuación muy fácil de integrar. Pero ojo, con esta resolución solo vamos a encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Pero si nos dieran los problemas de valor inicial, los cuales me ayudan a encontrar las constantes, porque en el camino de la resolución de una ecuación diferencial voy a integrar varias veces y voy a tener que encontrar constantes. Entonces, con los problemas de valor inicial llamados PI, yo ya puedo saber el valor de esas constantes. Previamente a esto, a resolver una ecuación diferencial, ya sea por cualquier método, va a haber un temita, el cual se llama el teorema de existencia y unicidad, en el cual yo voy a poder ver en dónde existirá una solución general y también en dónde existirá una solución única. Si en esa solución general existe una solución única. Entonces, por eso les digo que si yo utilizo este factor integrante, tan solo voy a encontrar la solución general. Pero esto ya lo iremos aclarando conforme se hagan más problemas, lo cual ya vendrían a ser en los siguientes videos, porque ya sabemos de dónde nace este factor integrante. Por lo general, en resolución de ejercicio, solo sabes que el factor integrante es de esta forma, la función p de integras y encuentras encontraste la solución. Pero creo que siempre es importante saber de dónde nacen las cosas. Entonces ya pueden observar la demostración de cómo se obtiene este factor integrante. Y bueno, en teoría eso vendría a ser todo. Ya después
iremos con la resolución de E2 de lineal de primer orden. Muchas gracias, espero que les haya gustado y que se suscriban. Hasta luego.